Capítulo 2. La ley del más fuerte, parte 2. Después de los sucesos del capítulo anterior, ya en ese mismo día, ya había llegado la hora en la que los estudiantes se debían de retirarse a sus casas, ya que el paseo había llegado a su fin, y mientras los estudiantes comenzaban a abandonar el zoológico e iniciaban su viaje de regreso a sus respectivos hogares, los niños conversaban alegremente sobre las cosas que habían aprendido y sus experiencias durante la excursión. Sin embargo, en medio de todo esto, en una parte apartada del zoológico, una figura desconocida observaba desde la distancia cómo los estudiantes se marchaban en grupos, y aquella figura no era otra que Bloodstar, quien ya había arribado al municipio y se encontraba oculto, lejos de la vista del público. Bloodstar exhibía una expresión seria y reflexiva, intentando localizar a Anne con la mirada, y observaba en todas direcciones mientras procuraba no ser descubierto, consciente de que se hallaba en un lugar al que no pertenecía. Bloodstar contempló cómo los estudiantes abordaban diversos autobuses y cómo unos pocos se despedían de Anne, y Bloodstar aguardaba el instante preciso en el que ella se quedara sola para acercarse, pero en ese momento, Andrés, con una expresión algo pensativa y ligeramente abrumada, se acerca a Anne y la toca en el hombro, haciendo que ella se vuelva hacia él con una expresión intrigada. Anne, ¿puedo hacerte una pregunta? Anne miró a Andrés con serenidad y pudo percibir la inquietud que se reflejaba ligeramente en sus ojos, sí que asintió con un gesto y se cruzó los brazos, lista para responder a su pregunta tranquilamente. Por supuesto, adelante, cuéntame. Es algo sobre los supers. Y necesito tu opinión, ya que sé que eres comprensiva y sincera. Entiendo, ¿de qué trata tu pregunta? Andrés permaneció en silencio por un instante, formulando su pregunta, mientras miraba a su alrededor, asegurándose de que su conversación no fuera escuchada por nadie. Bueno, me preguntaba si. Carajo, no sé cómo decirlo sin que suene explícito. Para empezar, ¿usted confía en los supers y su buena moralidad? La pregunta de Andrés sorprendió un poco a Anne, pero ella se esforzó por mantener la calma y la comprensión, consciente de la complejidad del tema. Bueno, es una pregunta difícil. Verás, mi confianza en los superhéroes depende mucho de quién estemos hablando. ¿Y si empezamos por Bloodstar? ¿Qué piensa usted acerca de él? Anne se tomó un momento para reflexionar, y su expresión se volvió un poco más pensativa, mientras buscaba las palabras adecuadas para responder a la pregunta de Andrés. Bloodstar. Es un tema complicado, supongo. Es innegable que tiene habilidades increíbles y ha ayudado a muchas personas con su poder, pero... Lo sé. También pienso que no sé si él sea completamente bueno, digo. Su aura, esa sonrisa sutilmente calculadora, todo en él me hace sospechar. Anne, al escuchar las palabras de Andrés, percibió la verdad en ellas, pero continuó esforzándose por mantener su perspectiva objetiva, así que frunció ligeramente el ceño y asintió con serenidad, para después responder. Comprendo lo que dices. Hay algo en él que suscita desconfianza. Su sonrisa y su aura a veces parecen sospechosas. Andrés dejó escapar un suspiro antes de bajar la mirada, mientras su mano izquierda se frotaba la nuca. Bueno, gracias a Dios que no soy el único que piensa de esa manera, ya que mi mamá, cree que solo me estoy volviendo paranoico. Sí. A veces las personas tienden a ignorar o minimizar nuestros instintos y preocupaciones, especialmente si parecen poco comunes. Pero eso no significa que tus inquietudes no sean válidas. Tienes razón. Bueno, Anne, aquí me despido. Debo regresar con mi madre y mi hermano, aunque no olvidaré esta conversación y esperemos volver a encontrarnos la próxima vez. Dijo mientras extendía la mano, con algo de tristeza en sus ojos, pero con una leve sonrisa, y Anne, al percibir la tristeza en Andrés, le ofreció una sonrisa reconfortante mientras aceptaba su mano. No te preocupes, Andrés. Estoy segura de que volveremos a vernos pronto. Y si necesitas hablar de nuevo o pedir consejo, aquí estaré. Que así sea. Hasta luego. Dijo Andrés, antes de alejarse de ella y retirarse también del zoológico, y Anne observó a Andrés alejarse del zoológico, manteniendo su sonrisa tranquilizadora. Al verlo partir, soltó un leve suspiro y se dispuso a salir de allí, sin percatarse de que Bloodstar había estado observando desde la distancia, escuchando toda la conversación con sus superoídos.
Bloodstar siguió a Andrés con la mirada y no pudo evitar fruncir el ceño, mientras apretaba los puños y formulaba el siguiente pensamiento. Ese chico está metiendo sus narices donde no debe, pero luego se dijo. Me encargaré de él más tarde, eso es lo de menos, antes de enfocar su mirada hacia Anne y controlar sus emociones, antes de salir de su escondite y acercarse a ella. Buenas tardes, señora. Dijo Bloodstar con educación, mientras caminaba hacia ella, con su típico carisma, y Anne al escuchar esa voz, se dio la vuelta para ver de quién se trataba, y al ver a Bloodstar, no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño, sintiendo un poco de tensión en su interior por la presencia de él. Hola, ¿necesitas algo? Preguntó ella, con cierto recelo en su tono. Supongo que la conversación con ese joven fue muy entretenida. ¿Cómo se llama? La pregunta de Bloodstar hizo que Anne se pusiera un poco más alerta, notando la curiosidad en su voz. Frunció el ceño aún más mientras lo miraba, antes de responder con calma. Ese joven se llama Andrés. ¿Por qué lo preguntas? ¿Andrés, qué? Preguntó Bloodstar, sin responder a la pregunta de Anne, y Anne al ver que Bloodstar evadió la pregunta, respondió fríamente con un poco de desconfianza aún en sus ojos. Andrés. ¿Por qué te importa su apellido? La curiosidad es parte del ser humano, está en nuestra naturaleza, y aunque sea un superhéroe, no significa que yo no sea humano. Anne reconoció la lógica en las palabras de Bloodstar, pero continuó siendo cautelosa, pensando en cómo responderle. Anne cerró los ojos por unos momentos y soltó un leve suspiro antes de volver a mirarlo. No me trates como una tonta. Sé que hay algo más detrás de tu curiosidad. Veo que lo estás defendiendo. Qué heroico de tu parte, si me permites decirlo. Dijo mientras caminaba alrededor de ella, sin apartar la mirada de Anne, lo cual la hizo sentir incómoda, pero Anne siguió a Bloodstar con la mirada mientras él la rodeaba, manteniendo su posición y esperando a que él continuara hablando. Pero bueno, ese no es el tema principal por el cual vine aquí en primer lugar. Decía el superhéroe antes de detenerse. Y no es por ese joven, no. Es por ti. ¿A mí? ¿Por qué querías hablar conmigo? Preguntó ella, sin poder evitar sentirse más amenazada, a lo cual Bloodstar sonrió sutilmente y responde. Es por algo específico. Algo que quizás tú y algunas personas que conoces, y yo no, saben claramente. Anne percibió el tono amenazante en la voz de Bloodstar y se dio cuenta de que él sabía algo. Frunció el ceño, tratando de mantenerse serena, y respondió con calma. ¿Y por qué debería decirte algo de lo que, supuestamente, yo sé? Solo te haré una pregunta. ¿Qué sabes acerca del acontecimiento denominado Rana Invasion? Eso fue hace como... 12 años atrás. En 2019, para ser más exactos. Dijo Bloodstar, dando a entender a dónde quería llegar. La pregunta de Bloodstar hizo que Anne se pusiera en alerta, sabiendo exactamente a qué se refería, así que cerró los ojos e intentó mantenerse tranquila. ¿Qué tiene que ver la Rana Invasión con esta conversación? Es a donde quiero llegar. Respondió Bloodstar con seriedad, antes de fruncir el ceño. La tensión aumentó entre los dos, mientras Anne oyó su respuesta, para después abrir los ojos, aún un poco alerta, y lo miró con calma. ¿A dónde exactamente quieres llegar? No te hagas la inepta, sé que lo sabes. Insistió Bloodstar, mientras avanzaba hacia ella, a lo cual Anne retrocedió un paso, aún con cautela, y frunció el ceño nuevamente, mirando al súper con cierta irritación. No me estoy haciendo la inepta. Ya te dije, no sé de qué quieres hablar. Mientes. Esa declaración de Bloodstar hicieron que Anne se enrojezca un poco, sintiéndose acusada injustamente, y sus manos se cerraron en puños, mirando a Bloodstar con enojo. No miento. ¿Qué ganaría mintiendo, Bloodstar hizo una mueca de irritación antes de tomarla del cuello con una sola mano, haciendo que Anne abriera los ojos de par en par y se asustara al darse cuenta de la posición en la que se encontraba. El agarre de Bloodstar en su cuello la dejaba prácticamente indefensa, y la distancia entre ellos era peligrosamente cercana, y su respiración se volvió rápida y agitada ante lo que podría suceder. Solo te diré una cosa. Dijo Bloodstar antes de zarandear ligeramente a Anne, en un gesto amenazante. A mí no me gustan los secretos. Anne sintió la creciente tensión en cada palabra de Bloodstar y se dio cuenta del peligro que representaba su situación.
Ella trató de mantener la calma, pero el agarre en su cuello le estaba quitando el aire cada segundo, lo que la obligaba a intentar soltarse con todas sus fuerzas. Sin embargo, sabía que era inútil. Él era más fuerte, mucho más fuerte. Blockstar aflojó su agarre y la soltó, antes de darle un empujón a Ann tan fuerte que la mandó al suelo. Te dejaré en paz por esta vez, pero recuerda tu maldito lugar. Si llegas a decirle a alguien de esto, me veré obligado a matarte con mis propias manos si hace falta. Ann cayó pesadamente al suelo, soltando un pequeño gemido de dolor. Su respiración aún estaba agitada, pero intentó mantenerse serena y levantarse con cuidado, todavía con un poco de miedo. La amenaza de Blockstar la había aterrorizado, pero no la haría callar, no aún. Blockstar solo sonríe antes de retirarse y dejar a Ann tirada en el suelo, y Ann, por su parte, sintió que el miedo la invadía y permaneció en el suelo unos minutos, tratando de procesar lo que había sucedido. Ann finalmente se levantó y con cuidado, se recompuso, llevándose la mano al cuello y notando que le había quedado una leve marca. Mierda. Fue lo único que susurró Ann ante todo lo ocurrido. Volviendo con Andrés, una vez que ya llegó a casa acompañado de su madre y su hermano, Adrián, soltó un suspiro y dijo: Bueno, este día estuvo divertido. La madre de Andrés escuchó las palabras de su hijo y soltó una risita suave mientras se acomodaba en el sofá, y dijo, antes de asentir: Sí, lo estuvo. Es agradable salir de casa de vez en cuando. Adrián, por su parte, seguía callado y pensativo, recordando la conversación con Anne en el zoológico, a lo cual Andrés, al notar su silencio, le dijo: ¿Todo bien, hermano? Adrián levantó la mirada y soltó un suspiro, antes de responder con calma. Sí, entiendo, también estoy así. Contestó Andrés, antes de volver a mirar a su madre y decir: Pero bueno, mamá, estuvo entretenido el paseo escolar, pero ya me tengo que ir a trabajar, ya que esos clientes en el local no van a atenderse solos. Emilia escuchó las palabras de su hijo, y en su rostro apareció una expresión de ternura mezclada con orgullo para luego decir: Está bien, hijo. Ten cuidado en el trabajo y no llegues tarde a la casa, ¿entendido? Entendido, ma, prometo no llegar tarde, aunque ya sabes. La madre de Andrés soltó una risita suave y asintió, y respondió: Sí, lo sé. Trata de no hacer horas extras, ¿quieres? No quiero que estés como un zombi al llegar a casa. Andrés solo responde con un asentimiento acompañado de una ligera sonrisa, antes de irse en dirección al baño a darse una ducha, dejando a su madre con su hermano a solas. Adrián, por su parte, permaneció en silencio mientras observaba a su hermano retirarse hacia el baño, y su mente aún seguía reflexionando sobre lo que había ocurrido durante la excursión, especialmente su conversación que tuvo con Anne en el zoológico. Después cambiamos de perspectiva, volviendo al interior de la corporación Dynamax, donde se encontraba Blockstar, sentado en la sala de reuniones de los Omegas, mirando el ventanal con una expresión estoica, como si estuviera pensando, para acto seguido levantarse y murmurar unas palabras con resentimiento, no solo hacia Ann, ella solo era una hormiga como todos los demás, sino también en ese chico que estuvo hablando con ella cuyo nombre era Andrés, aunque no tenía más detalles al respecto. El corazón de Blockstar se aceleró un poco, debido a los nervios internos y el enojo, antes de agarrar una tableta que se encontraba en la mesa y caminar hacia un televisor. Esto no se queda así. Ese mocoso no volverá a meter sus narices donde no debe. Decía Blockstar con un tono grave y molesto, mientras su lista pasaba por todos los superhéroes en el municipio de Los Ángeles, teniendo un plan malévolo para ya quitarse esa carga de encima, y en el televisor se mostraban los rostros de algunos superhéroes registrados y conocidos por la corporación Dynamax, algunos con apariencias más amigables y simpáticos, en contraste con otros más serios y con apariencias más intimidantes. A ver, te elijo. A ti, dijo Blockstar encontrando un candidato al alzar, y en la pantalla se mostraba el rostro de un superhéroe con una sonrisa simpática, con cabello rubio y mirada traviesa, vistiendo un traje de superhéroe color rojo y azul. Inepto.
comentó Bloodstar, antes de darle un toque para comunicarse con él, mientras levantaba la cabeza hacia el televisor, no sin antes mirar toda la sala, para procurar que nadie estuviera fisgoneando, y momentos después, el superhéroe apareció en la pantalla, mostrando su sonrisa alegre y ojos traviesos, listo para escuchar lo que le fuera a comunicar Bloodstar, y Bloodstar al verlo le dio un saludo con falsa carisma, a lo cual el superhéroe aún mostrando su sonrisa alegre, y le devolvió el saludo con amabilidad, y respondió con un tono alegre y despreocupado. Hola, hola. ¿Qué se necesita? Oye, compañero, ¿me puedes hacer un favor solo si prometes no cuestionar o dudar? El superhéroe levantó una ceja ante la petición, pero mantuvo su sonrisa alegre y contestó. Claro, por supuesto. Solo dime qué necesitas. Oh, no es nada grave. Solo necesito que silencies a alguien en específico, si ya sabes a lo que me refiero. El superhéroe se quedó en silencio por un momento, y su sonrisa alegre se desvaneció un poco al percatarse de la gravedad de la situación. Oye, espera. ¿Estás hablando en serio? Preguntó, con una mirada más seria que antes. Oh, sí, estoy hablando muy en serio. Dijo Bloodstar, antes de dejar de sonreír, para luego proseguir con seriedad. Es un trabajo fácil y rápido, amigo, nadie se dará cuenta. El superhéroe permaneció serio, con expresión pensativa y algo vacilante, responde con algo de duda. No lo sé, Bloodstar. Eso suena bastante ilegal. Esa declaración solo hizo que Bloodstar se molestara, pero se contuvo, y contestó. Sí, no te pregunté si es ilegal, legal, parcialmente ilegal, o sea lo que sea. Solo te estoy dando una orden, y tú, como buen chico, tienes que obedecer. A no ser que yo mismo vaya hacia donde tú estás. Y ya sabes que mi visita no será muy agradable que digamos. Las palabras de Bloodstar hicieron que el superhéroe tuviera un escalofrío, y su expresión reflejó temor y nerviosismo, para luego responder rápidamente sin seguir contradiciendo a Bloodstar. Espera. Está bien. Lo haré lo que me pidas. Iré directo al grano. Andrés, chico de piel clara, cabello marrón y ojos negros, y su apariencia ronda los 16 a 18 años de edad. El superhéroe escuchó con atención las descripciones que le daba Bloodstar acerca del chico ya mencionado como Andrés, para luego preguntar aún algo dudoso. Entiendo. ¿Algo más que debería saber? Bloodstar pensó un poco, antes de añadir con un tono juguetón, pero manteniendo la seriedad en el asunto. Tu vida depende de ello, amigo. Literalmente. El superhéroe tragó saliva, sintiendo la tensión y las implicaciones de la amenaza de Bloodstar, pero se esforzó por mantener la calma. Entiendo, me encargaré de él. Respondió, con determinación aunque tratando de controlar el temblor en su voz. Bloodstar solo sonríe y se despide con un no me decepciones, antes de cortar la comunicación, y la sala de reuniones cayó en silencio una vez más. Después hubo un cambio de escena, haciendo énfasis a An Chui, quien había llegado a casa mientras aún se frotaba el cuello donde Bloodstar la había agarrado en aquel momento tan tenso. Ella colgó su bolsito y se quitó las botas, antes de que fuera recibida por sus dos amigas, Sacha Wainwright y Marcy Wu, de manera típica, pero tanto Sacha como Marcy notaron de inmediato que Ame se veía un poco abrumada y preocupada, y se acercaron a ella con preocupación, y Sacha fue la primera en hablar, con una expresión preocupada y algo seria. Ann, ¿todo está bien? ¿Te ves algo alterada? No, Sacha, no es nada, es solo. Esto lo decía Ann, un poquito nerviosa y con una sonrisa algo forzada, pero Sacha, no muy convencida, tomó la mano de Ann donde cubría su cuello y la quitó en un movimiento brusco, y al darse cuenta de la marca en el cuello de Ann, los ojos de Sacha y Marcy se abrieron con sorpresa y preocupación. Ann, ¿qué te pasó? Dijo Marcy, visiblemente alarmada al ver la marca roja en el cuello de Ann. Yo lo puedo explicar, digo. Ann no tenía palabras para explicar lo que sucedió y temiendo un poco en cómo reaccionaría Sacha, ya que ella tenía un sentido de protección hacia ella y a Marcy tan alto que haría lo que sea con tal de vengarse y pagar a quien sea por hacer tal acto. Sacha y Marcy se veían realmente preocupadas, y Sacha, aún sosteniendo la mano de Ann, su expresión mostró clara molestia. Sí, claro, explícate. Demandó Sacha, con tono firme e irritado, pero tratando de controlar su temperamento.
Ann tragó saliva y compartió miradas con Marcy, para luego volver a mirar a Sacha, reuniendo el coraje suficiente para decir un solo nombre: Blockstar. La mención de ese nombre hizo que Sacha apretara la mano que tenía tomada del brazo de Ann, su expresión pasando de irritabilidad a rabia contenida. Blockstar. Repitió ella, con un tono sombrío y lleno de furia apenas controlada, soltando la mano de Ann y apretando los puños. Marcy le preguntó a Ann cómo sucedió todo, con cierta sorpresa e incredulidad, ya que esa declaración de que el superhéroe más fuerte del mundo haya hecho tal cosa era algo difícil de creer, a lo cual Ann respondió que fue una larga historia, mientras esta última se masajeaba el cuello. Sacha solo la miraba en silencio, y su irritabilidad dio paso a la molestia y la rabia, pero aún escuchando y esperando que Ann siguiera hablando, a lo cual ella respondió: Bueno. Todo comenzó después de hablar con Andrés, ya sabes, el hijo de Emilia. Blockstar vino de repente y me hizo preguntas bastantes. Bueno, mejor ni lo quiero decir porque se supone que ya eso deberíamos dejarlo ya en el olvido. Sacha escuchó con atención la explicación de Ann, todavía con el ceño fruncido y con un aura amenazante, antes de decir de manera casi tajante un continúa, a lo cual Ann tragó saliva, intentando explicar toda la situación que experimentó en ese momento de una manera simple, para después responder con voz algo temblorosa. Pues, él me estaba acusando por haber tenido relación con el acontecimiento llamado Rana Invasión, y cuando me negué, él simplemente me tomó del cuello y me amenazó y me decía que yo era una mentirosa, y que a él no le agradaban las mentiras. Y de paso me tiró al suelo y me dijo que si yo llegaba a decir algo sobre lo ocurrido, él me iba a matar con sus propias manos. El relato de Ann hizo que Sasha entrara aún más en rabia, su mano derecha se cerró en un apretado puño mientras escuchaba con atención las palabras de Ann. Él te hizo eso, te tomó del cuello y te amenazó, y luego te tiró al piso, dijo Sasha con un tono bajo y peligrosamente frío. Ann siguió pensando, antes de responder. También me preguntó por el chico con el que estaba hablando, y yo le dije que se llamaba Andrés, pero no le di más detalles por motivos obvios. Honestamente lo noté más serio de lo normal cuando él lo mencionó. Sasha escuchó a Ann, frunciendo el ceño mientras sus sospechas y enfado crecían. el chico. Preguntó Sasha, repitiendo la palabra que Ann había mencionado antes. Sí, ya sabes, el hijo de Emilia. Volvió a repetir Ann, antes de añadir. Antes de que Blockstar apareciera, Andrés me había contado un poco de sus problemas y sospechas hacia los superhéroes, especialmente hacia Blockstar. Las palabras de Ann hicieron que Sasha frunciera aún más el ceño, y una sospecha empezara a formarse en la mente de ella. Problemas y sospechas hacia Blockstar. Dijo Sasha en voz baja, repitiendo las palabras de Ann, mientras lo que estaba sospechando empezaba a cobrar sentido. ¿Sucede algo, Sasha? Preguntó Marcy. Sasha no respondió de inmediato, sino que se quedó en silencio, sumida en sus pensamientos, pero finalmente sacudió la cabeza y volvió en sí. No, es solo que... respondió, un poco desconcentrada, su mirada pasando de Marcy a Ann, mientras un pensamiento recorría su mente. Sasha, no te quedes callada, tu silencio en estas situaciones suelen llegar a ser muy preocupantes. Dijo Ann. Ese chico no estará en problemas, ¿verdad? Digo, no sé si Blockstar haya escuchado todo con sus super oídos. Dijo Marcy con clara preocupación. Sasha escuchó la preocupación de Marcy y las dudas de Ann, y pudo percibir el peso de la tensión en el ambiente. Mierda, murmuró Sasha, antes de responder, con la gravedad presente en su voz. Yo tengo un mal presentimiento al respecto. Ese chico, creo que podría estar en problemas. Y Blockstar pudo haber escuchado todo. Esta declaración pareció alarmar un poco a Ann, y aunque por suerte no le dio mucha información personal a Blockstar acerca de su apellido y todo, sabía que cosas así podría haber puesto al joven en una situación irremediable. Sasha pudo notar la alarma en los ojos de Ann y su expresión de preocupación, y eso hizo que ella se pusiera aún más nerviosa y ansiosa. Maldición. No lo puedo creer. Ese chico podría estar en grave peligro si Blockstar se enteró lo suficiente como para... Empezó a balbucear Sasha, intentando expresar su creciente temor. Silenciarlo.
culminó Marcy, con cierto temor y horror, sabiendo claramente a qué se refería. Ejecutar a Andrés. Las palabras de Marcy hicieron que un escalofrío recorriera a Sasha, y asintió en silencio, con la gravedad de la situación reflejada en su gesto. Sí. Eso. Ese maldito bastardo es capaz de hacer exactamente eso, sí. Murmuró Sasha, su voz temblando ante la mera idea. Debemos de hacer algo. No podemos dejar a Andrés por ahí solo, es cuestión de tiempo que lo encuentren. Exclamó Ann. No creo que Blockstar vaya por todo el municipio a buscar a Andrés. De todos modos, al ser el super más fuerte, obviamente tiene que lidiar con el peso de la fama, y eso es lo importante para su ego. Dijo Marcy mientras pensaba a profundidad. Las palabras de Marcy trajeron algo de calma a Sasha, quien pareció reflexionar sus argumentos. Tienes razón. Ese tipo tiene el ego por los cielos y seguro tiene muchas cosas por hacer. Dijo Sasha aliviada, intentando convencerse a sí misma. Pero mínimo podría mandar a alguien más a que haga ese trabajo. Añadió Marcy. Sasha escuchó el comentario de Marcy y reflexionó un poco más, su expresión volviéndose tensa de nuevo. Respondió Sasha con incertidumbre, su preocupación volviendo a aumentar. Ann, ante esa declaración, rápidamente se apresuró para ponerse nuevamente las botas e irse hacia donde se encontraba Andrés, pero Sasha exclamó diciendo espera, para luego, sostenerla por ambos brazos rápidamente, impidiendo que ella saliera. No puedo, lo van a matar. Dijo Ann en estado de pánico y con las lágrimas amenazando por salir de sus ojos mientras luchaba por recuperar el aliento. Ann, cálmate. Exclamó Sasha, aún sujetando con firmeza los brazos de Ann, intentando calmarla y estabilizarla. Ann toma respiraciones profundas, intentando calmar su angustia, mientras sostenía los brazos de Sasha como apoyo, mientras algunas lágrimas salían de su rostro al imaginar tales cosas atroces que podrían hacerle a Andrés. Sasha, por su parte, permaneció firme, presionando suavemente los brazos de Ann, para luego soltarla de un brazo para limpiar las lágrimas que caían de sus mejillas, mientras su expresión mostraba preocupación y comprensión, para luego decir con calma. Ann, entiendo tu preocupación. Pero correr hacia ahí sin un plan sería un error, y lo sabes. Es que yo sé dónde está Andrés. Dijo Ann calmándose un poco. Espera, ¿lo sabes? Preguntó Sasha, algo sorprendida, soltando levemente el brazo de Ann. Él se encuentra trabajando en el local llamado Somart. Él trabaja ahí de noche. Sasha escuchó con atención las palabras de Ann, asimilando la información mientras hacía memoria del lugar. Somart. Sí sé dónde queda. Y dices que él trabaja de noche, ¿verdad? Preguntó Sasha, manteniendo la calma, a lo cual Ann responde asintiendo rápidamente, a lo cual Sasha pensó por unos instantes, antes de volver a hablar, aún manteniendo un tono tranquilizador. Está bien. Sé que quieres ir y verlo, asegurarse de que está bien, pero necesitas mantener la calma. Y necesito que me escuches ahora. Te escucho. Sasha soltó el brazo de Ann y tomó suavemente sus hombros, manteniendo contacto visual con ella, para luego decir con tono serio. Necesito que me hagas un favor. Lo haré, cualquier cosa lo haré. Necesito que te quedes aquí, esperando. Respondió Sasha con calma, sin apartar la vista de Ann, aún sosteniendo sus hombros de forma firme pero suave. Esperando. Aquí con Marcy. Sasha asintió, aún manteniendo la calma, aunque su expresión denotaba solemnidad. Sí, con Marcy. Necesito que ustedes dos se queden aquí, y yo iré al Somart y me aseguraré de que Andrés aún se encuentre bien. Ann vaciló un poco y se quedó en silencio por unos momentos, para luego limpiarse los ojos y asentir de acuerdo, a lo cual Sasha le dedicó una sonrisa suave y a la vez alentadora. Todo va a estar bien. Volveré lo más rápido que pueda, añadió Sasha, soltando los hombros de Ann y retrocediendo un paso. Ann asintió una última vez antes de hundirse en el sofá, donde Marcy la recibió con un abrazo lleno de consuelo. Sasha observó la escena en silencio durante unos segundos. Ver a Ann tan vulnerable, sostenida por Marcy, le despertó una chispa de ira y una determinación férrea contra Bloodstar. Entonces miró el reloj. Eran las 7:20 de la noche. Sin perder más tiempo, se levantó y se dirigió a la salida.
Antes de hacerlo, se enfundó una chaqueta de cuero negro y unas botas del mismo tono. Su mirada lo decía todo. Sasha ya no estaba para juegos. Mientras eso sucedía, la escena cambió de nuevo, esta vez enfocándose en Andrés, ya vestido con su uniforme de empleado. Andrés estaba aburrido y la tienda estaba vacía, así que aprovechó para sacar su celular y jugar un poco algunos juegos que tenía disponible en su celular para distraerse, pensando que sería solo una típica noche común y corriente como las otras. Todo bien hasta que la puerta del local se abrió con un pequeño sonido de campanita, haciendo que Andrés saliera del trance, y para su sorpresa vio a aquel superhéroe de cabello rubio de traje color rojo y azul. Wow, Apección, dijo Andrés con ligera sorpresa, ya que era la primera vez que un superhéroe entrará al local, lo cual era muy sospechoso. El único e inigualable bro. Andrés, ¿no? Decía el joven superhéroe ya conocido como Apección, de manera tranquila, aunque había cierto grado de tensión en su voz. Sí, me llamo Andrés, ¿por qué la pregunta? Espera, mejor dicho, ¿cómo sabe usted mi nombre? Preguntó Andrés con cautela. Mira, hermano, iré directo al grano y todo, lastimosamente te tengo que silenciar porque Bloodstar me lo pidió y bueno, ya sabes que no puedo negarme. ¿Qué? Contestó Andrés, ahora con sorpresa y horror mientras retrocedía. Apección avanzó poco a poco hacia Andrés, y él retrocedía con el mismo paso, hasta que su espalda chocó con la pared, atrapándolo. El superhéroe estaba a unos pocos metros de distancia, mientras que Andrés estaba cada vez más nervioso y temeroso. Wow, espera, lo podemos discutir normalmente como dos personas y llegar a un acuerdo, ya sabes, de civil a héroe. Dijo con miedo y desesperación, a lo cual Apección se quedó callado por unos instantes con la clara intención de pensar un poco, pero finalmente negó con la cabeza, y su mirada volvió a ser fría y con una expresión seria, mientras daba unos pasos hacia él, reduciendo la distancia entre ellos. Lo siento. Bloodstar me dijo que me encargue de ti, y yo siempre cumplo mis órdenes. Pero si tú eres un superhéroe buena onda, decía Andrés mientras saltaba del mostrador, alejándose del súper. Eso es lo que la gente ve, pero no saben la verdad. Andrés se dio la media vuelta y empezó a correr por las estanterías, pero Superhéroe no se quedó atrás y siguió a Andrés, sin esforzarse demasiado, ya que su capacidad física y velocidad era superiores a la de un ser humano normal, persiguiéndolo entre las estanterías de productos. No tenía prisa alguna en detener la pequeña carrera, ya que era cuestión tiempo de poderlo acorralar. Toma, engórdate, decía Andrés mientras le lanzaba comida o cosas enlatadas al súper de una manera cómicamente desesperada, hasta incluso agarró un muñeco de Batman y lo lanzó hacia él diciendo «Pégale, Batman». A lo cual el superhéroe no pudo evitar soltar un suspiro molesto por la infantil reacción de Andrés. Pero se las apañó para esquivar las latas y al muñeco de Batman con facilidad, pero no pudo evitar fruncir el ceño al ver que Andrés seguía intentando distraerlo y retrasar lo inevitable. Andrés miró la estantería, antes de decirse a sí mismo que su vida valía más que su empleo. Antes de empujar y tirar la estantería hacia el súper, tomándolo por sorpresa al superhéroe antes de recibir el peso de toda la estantería, haciendo que esté cayendo al suelo de espaldas, con la estantería encima de él. Andrés aprovechó el momento para salir de la tienda, pero justo en ese momento, Sasha vía con una fuerte patada entró al local, lo cual tomó por sorpresa a Andrés, mientras que el superhéroe se sorprende por la llegada de Sasha, y con dificultad se quitó la estantería de encima, levantándose para encararla. Veo que interrumpí algo, dijo Sasha mientras se tronaba los puños, mirando al superhéroe con resentimiento y seriedad. Sí. Y bastante. Respondió el superhéroe con la tensión aún presente en su cuerpo, su mirada se mantuvo fija en Sasha, como si estuviera preparándose para un posible conflicto. Pues me atrevo a decir que a ese chico no lo vas a tocar, decía Sasha mientras agarraba una palanca de metal que se encontraba a su lado de pura casualidad, a lo cual el superhéroe se tensó al ver cómo ella tomó el objeto ya mencionado, aunque a pesar de ello mantuvo una fachada tranquila, tratando de parecer tranquilo y mantener la calma, antes de responder con un tono amenazante. No se meta, señorita. ¿crees que te tengo miedo, bastardo con traje? Pues adivina que yo me enfrenté a cosas peores.
decía Sasha antes de ir corriendo en contra de él, con la ira de una guerrera, para acto seguido darle una fuerte patada en la cara a Afección, haciendo que este soltara un fuerte quejido de dolor y retrocediera unos pasos hacia atrás a casual de la potencia del golpe, y momento después, su nariz comenzó a sangrar, a lo cual el super intentó controlar la hemorragia, mientras su mirada se volvió aún más fría y molesta hacia Sasha. Eres un dolor de mierda, lo sabes, ¿verdad? Me vale verga tus comentarios. Respondió Sasha mientras se abalanzó para acto seguido comenzar a golpear a Afección con la palanca en zonas vitales de una manera brutal e ira desenfrenada, como si estuviera desahogando su sed de venganza en contra del super, y Afección recibió los golpes uno tras otro sin poder eludirlo, cada ataque le dolía e incluso se oía el crujido de algunos de sus huesos al ser aplastados. A pesar de que él era más fuerte y resistente que Sasha, ella lo superaba en combate y brutalidad, y eso hizo que el super comenzara a desesperarse y a sentir el verdadero temor debido a las heridas que recibía. Andrés, en lugar de huir, se quedó paralizado. Observaba todo con conmoción y fascinación, aún en estado de shock. Sus ojos estaban abiertos de par en par y la boca no dejaba de entreabrirse, viendo como sangre seguía salpicando sin parar y esparciéndose por el suelo, y al rato el cuerpo de Afección yacía sin vida en el suelo, con varios huesos rotos y heridas graves provocadas por la palanca que estaba en manos de Sasha, quien ahora estaba cubierta por salpicaduras de sangre, mientras que Andrés siguió mirando con horror y en estado shock, aún paralizado por la brutalidad y velocidad de los eventos recientes, para acto seguido gritar, ya que realmente todo era un caos. Sasha cambió su mirada hacia Andrés, mientras aún tenía las manos y algunas partes de su ropa cubiertas de sangre, lo cual le daba una apariencia aún más aterradora. Su respiración era rápida y agitada por la adrenalina, y su mirada estaba fija en Andrés, quien aún permanecía paralizado por el shock. A lo Andrés, con una expresión traumatizada y fascinada, le devolvió la mirada al Sasha. Sasha permaneció callada y siguió mirando a Andrés por unos momentos, aún con la respiración agitada, pero luego su mirada pasó de ser seria y fría a un poco más calmada, y ella al notar que Andrés estaba paralizado y con ese gesto de fascinación en su rostro, una leve sonrisa de satisfacción apareció en la comisura de sus labios por un momento. Eso fue diabólico, comentó Andrés saliendo un poco del trance, y sacudiendo la cabeza al ver el cadáver del super. Sasha soltó un suspiro, y luego se giró para ver el cadáver del superhéroe muerto en el suelo. Su sonrisa se desvaneció, y ella volvió a ponerse seria y con calma, pero aún había algo de satisfacción en su gesto y su mirada por haber logrado su cometido, pero después caminó a tomar un paquete de toallas con alcohol para limpiarse cualquier rastro de sangre que tenía impregnada, para después decir: Sí, pero era necesario. Andrés no tenía palabras debido al shock, pero salió del trance cuando Sasha caminó hacia él y lo tomó del brazo con firmeza, llevándosela consigo hasta llegar a un auto, en cual subió Andrés de manera rápida y forzada. Sasha se encargó de asegurar a Andrés en asiento trasero del auto, antes de subir al asiento del chofer y encender el motor, y mientras manejaba por la calle, miró por el retrovisor, y observó un momento a Andrés, notando su estado desconcertado y con expresión de shock, aunque él no opuso resistencia ni protesta alguna. Ese superhéroe me intentó matar. Sasha siguió conduciendo por la calle mientras escuchaba a Andrés, y le contestó sin quitar la vista del camino. Sí, lo intentó. El superhéroe estaba trabajando de sicario para Blockstar y tenía órdenes de silenciarte. Andrés tomó unas cuantas respiraciones, para luego preguntar: ¿Quién eres? Sasha se tomó unos segundos mientras seguía conduciendo y sin quitar la vista del camino, hasta que finalmente contestó: Mi nombre es Sasha Waybright.